Hola y bienvenidos todos a Bando Club. Hoy tenemos el placerazo de tener a distancia a Mihai Shalev. A Mihai, qué gusto tenerte hoy con nosotros. Muchas gracias por aceptar la invitación y por venir al canal. Igualmente, muchas gracias por la invitación. Eh, Felicitaciones por el canal de ustedes. Muchas gracias, muchas gracias. Somos fans de tu canal también. Como te decía ahí por correo, en pandemia me ayudó muchísimo a mantener la cordura. Y sobre todo a mantener esta relación con el instrumento, porque fue ayuda para mucha gente, me parece. ¿Cómo lo viviste vos eso en pandemia? Me alegra mucho saberlo, la verdad, porque ese es como de alguna manera fue el objetivo inicial del canal. Eh, Igualmente yo no estuve muy activo últimamente, como sabrás, como otros saben también, pero bueno, es otro tema, podemos hablar después. Buenísimo. Bueno, me habías pasado, escuchamos de tu disco Les Arrivants. Tremendo, buenísimo. Y ahora justamente lo que acabamos de escuchar es un solo que vos haces y que lo tienen en el disco. Vamos a dejar el link a Spotify abajo en la descripción. Cuéntame un poco de este disco. Bueno, Les Arrivants es un grupo que surgió a partir de una residencia en un centro acá en Montreal. Yo ahora estoy viviendo en Montreal. Ujú. Es un centro que se llama Centros de Músicos del Mundo. Eh, Hicimos una residencia, como ellos suelen hacer, de encuentros de músicos. Entonces, todos recién llegamos a Montreal, por eso se llama Les Arrivants, como Ah, los recién claro. llegados. Eh, y en el grupo estoy yo, hay un percusionista, Amin Onari, que es un percusionista iraní, que toca sobre todo percusión persa, y Abdul Wahab Kayali, que él toca el oud, que él es de Jordania, de origen palestino. Y los tres nos encontramos acá, en ese centro, con la idea de hacer un proyecto. No sabíamos qué es lo que íbamos a tocar, venimos con diferentes tipos de historia musical y personal también. Y bueno, el grupo empezó así a formarse, y este fue el primer disco. Perdón, estoy todavía con tos Hoy del sí. COVID. Ese fue el Es que, primer disco que en realidad es un disco de casi todo de obras propias, que de alguna manera reflejan nuestra llegada a Montreal en plena pandemia. claro, y fue entonces el encuentro fue debido a esta situación, ¿no? Del encuentro musical y todo esto. Y después quedó el grupo. Sí, 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 en realidad sí, sí. eso fue la idea de las residencias, de alguna manera hacer un encuentro y ver si sale un proyecto. Y es lo que sucedió. Tremendo. ¿Y están teniendo temporada ahora? ¿Están tocando en Canadá? En ¿Qué están realidad no. haciendo? El grupo todavía no tocó mucho, todos los únicos conciertos que hicimos fueron en ese centro, hicimos un par Ujú. de conciertos en los festivales que hay ahí, pero estamos viendo de promover ahora el grupo y empezar a hacer giras, etcétera. Claro, buenísimo. ¿Cómo la música? ¿De dónde viene la música? ¿Quién compone? ¿Este solo es composición tuya? Cuéntanos un poco de eso. La idea musical, hablábamos de eso, justamente de que el canal quiere que el bandoneón toque, bueno, exponer todas las músicas que el bandoneón puede tocar. Y bueno, y esta es increíble, o sea, es una confluencia de muchas músicas. Cuéntanos un poco sobre eso, cuáles son las influencias. Bueno, ese solo sí es una composición mía, que en Ujú. realidad no está escrita, pero es una composición. Eh, Y en el disco, en realidad, todos componemos. Entonces, en realidad es bastante diverso, de alguna manera, pero hay muchas composiciones que no son definidas completamente en la partitura, o sea, lo que llamaríamos parrilla, que alguien viene con una idea, que tal vez es una línea melódica, o algunas ideas, y a partir de ahí ensayamos y lo hacemos entre todos. Lo que hace que cada uno pone un poco de su personalidad, de su instrumento y de sus ideas.
Entonces, bueno, en el disco en realidad hay influencia de música árabe, influencia de música persa. Yo traje algunas cosas que podemos decir un poco del tango, pero hay un tema que se llama Neige de Printemps, de nieve de primavera, Ujú. que en realidad está influenciado más por Tool, una banda de metal progresivo. Sí, 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 lo tengo. Entonces, eh, entonces, como que de alguna manera es un espacio eh, para hacer lo que querramos dentro de una cierta estética bueno, ahí está como la sensibilidad del encuentro, de ver qué es lo que funciona, qué es lo que no funciona. Y el solo en sí, en realidad, eh, no tiene elementos o sea, la mayoría de los elementos que uso ahí son elementos que ya muy usados en el tango. O sea, en cuanto a disposición de voces y en cuanto a sonoridad. A veces creo que lo que es interesante en los instrumentos en general eh, es hacer más búsqueda como de gestos, porque muchas veces la música no es necesariamente nuevos elementos o elementos diferentes, muchas veces sí, Claro, que esa música tiene esta armonía o estos ritmos, en general hablamos de eso, pero hay otro aspecto que son los gestos, eh, que en ese sentido sería parecido a lo que diríamos en un acento, una forma de hablar, de un idioma. Un buen ejemplo de eso es el tango, en realidad, porque ujú, el tango tiene estructuras que son de música clásica, por lo menos el tango clásico, la armonía, las estructuras, pero es la forma de tocar que hace el estilo, claro, totalmente. entre otras cosas. Pero en gran parte, si uno toma una melodía, podría tranquilamente ser una melodía de un periodo clásico, ¿no? Es la Totalmente. forma de tocar que hace el estilo, entonces en realidad es el gesto. Y, y bueno, ese es un aspecto que a mí me interesa también y creo que es donde en parte podemos también descubrir como una voz personal con la Claro. música. Qué interesante lo que dices, porque es verdad, o sea, suponte, si tienes por ahí alguna melodía, no sé, de una chacarera, de una samba, y lo ves escrito así, puede ser un vals, todo puede ser un vals, ¿no? Como un vals peruano, un, no sé, como... y claro, en realidad solo este gesto del que hablas es el que hace al fin, nada, que eso venga de donde viene, ¿no? Como te suena a tango, te suena a vals peruano porque tiene ese condimento que hace que, nada, que sea de ese lugar. Sí, sí, o sea, es la expresión. Yo creo que es muy parecido al idioma. Por ejemplo, el español es un buen ejemplo. Totalmente, El sí, sí, inglés sí. también, hay Sí, sí. varios idiomas que hay muchos dialectos y acentos. Vos decís es la misma palabra, pero se Claro, pronuncia de forma muy diferente. claro. Y entonces es lo que hace, es lo que le da la expresión local, en el caso de los idiomas, en el caso de la música local, como en un contexto cultural, es lo mismo. Pero después, a partir de ahí, también uno también podría ir a buscar, eh, como vos decías bien, confluencias, diferentes, diferentes influencias que se juntan y que pueden llegar a ser una voz más personal, que es un tipo de búsqueda en el arte eh, y me parece que es interesante pensarlo así, ¿no? Que uno no uno cuando vamos a hacer algo, un acto creativo, llevamos un bagaje, Claro, siempre. El bagaje de la vida tiene un aspecto cultural y también tiene un aspecto de la vida personal que va más allá de la cuestión cultural, ¿no? Psicológico, emocional, etcétera. Eh, y es donde ponemos el enfoque cuando vamos al acto creativo eh, que hace que forma también el acto creativo. Es decir, una persona podría escribir algo y se siente muy conectada con el tango, por ejemplo, entonces va a salir a partir de ese bagaje y va a tener una forma de tango. Y otra persona lo puede hacer con el blues, pero otras personas lo pueden hacer con una música, digamos, música contemporánea o música que no necesariamente busca encuadrar dentro de un género. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? claro. Eh,
Y totalmente. ese es muy interesante. Y con el tema del bandoneón también, porque es un instrumento eh, que fue durante muchos años muy localizado dentro de ciertos géneros. Eh, y entonces a medida que más personas tocan de diferentes lugares, con diferentes bagajes, y además a medida que también la vida cambia, porque un bandoneonista, digamos, alguien que nació en Santiago del Estero o alguien que nació en Buenos Aires, no es lo mismo la vida hoy que hace 50 años. Claro, totalmente. Entonces, seguramente va a llevar otro bagaje y eso puede crear nuevas expresiones. Y eso es muy interesante. Claro. Sí, yo recuerdo en algún momento haber escuchado un par de solos tuyos clásicos, ¿no? Como de mucho Bach, creo que algo de Chopin también ahí por ahí circulando desde el bandoneón. Sí, sí. Bueno, yo estudié en el Manuel de Falla, entonces hice la carrera ahí y durante esa carrera abordamos mucho repertorio de transcripción, Ujú, de lo que llamaría música clásica en términos general, muy claro. general, no quiere decir nada, Sí, sí, sí. variar, pero digamos, obras por transcripción de obras para instrumentos de teclado. Entonces había mucho Bach, Domenico Scarlatti, Chopin, otras cosas, también obras para bandoneón. Claro, buenísimo. Claro, siempre, siempre como que tienes igual algo estructural que no va solo desde el tango, ¿no? Cuando uno aprende bandoneón. Em, no sé, siempre aparece algo de Bach, no sé, como algo, algo, no sé, que te ayude también a ejercitar de otra forma. No sé, vos tienes muchos, muchos ejercicios también, hay como una contribución tuya también a la comunidad bandoneonística. Y yo veo, encontré algunos ejercicios tuyos clásicos como para empezar, para ejercitar, que están buenísimos. Sí, el tema de los estudios también es un campo muy interesante para el bandoneón porque no hay mucho en comparación con otros instrumentos, porque los que llamamos métodos, los libros viejos, que hay bastantes, digamos, que algunos libros que son Claro, así, Marcucci, Pesquer y todos sí, sí, esos así grandes, pero en general todos tienen el mismo tipo de contenido, que es trabajo por tonalidad, con ejercicios, muchos ejercicios sobre las escalas mayor, menores, etcétera. Eh, pero hay muchas otras cosas que se puede hacer a nivel de estudios con un instrumento, mismo con el bandoneón, mismo si solamente hablamos de la historia del bandoneón que ya existe, eh, hay mucho que se puede hacer. Y creo que hay más gente que ahora que sé que hay más gente que está escribiendo ejercicios de estudios y creo eh, es muy interesante y es muy bueno que se siga haciendo. Por ejemplo, los sí. libros de Yvonne Han eh, tienen un concepto muy interesante. No sé si viste el trabajo de ella. De ella no, 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 Es muy estaría interesante. buenísimo. Algún día podés hablar con ella, Ay, porque sí, me encantaría. el trabajo a nivel pedagógico eh, es realmente muy, muy bien hecho. Hay un trabajo que yo hice para un proyecto, el proyecto Bandoneón en Uruguay, que fue iniciado por Raúl Jaurena, que también abordamos bastante ejercicios con un concepto más tradicional, digamos. Pero de cualquier manera, hay un campo para hacer muchas cosas Sí, en ese sentido y creo que hay que hacer porque eso es algo que contribuye siempre a los instrumentos. Uno piensa a veces de que eh, si miras el piano, por ejemplo, vos decís, bueno, Clementi tiene una cantidad enorme de ejercicios, pero después viene Bartók y hace microcosmos. Sí, ¿para qué hace eso? Si ya existe todo lo anterior. Y después hay muchos otros, ¿no? Obviamente. Pero lo hacen no porque lo otro no era suficiente o que no era bueno. Lo hacen porque van a presentar otros conceptos y otros aspectos que quieren ejercitar, sean musicales o sean técnicos. ¿No? Ese es totalmente. una cosa.
¿no? Sí, sí, hoy tenemos por suerte eso, ¿no? Como la suerte de que la gente está ah, haciendo produciendo mucho estudio más y preocupándose mucho en el aprendizaje del bandoneón. Bueno, y de vuelta agradecerte a Mihai por haber participado en el canal. A ustedes decirles que si quieren apoyar el canal pueden suscribirse, pueden compartir el video, comentar. Y también tenemos para la gente que está en Argentina el cafecito, que es una forma de colaborar con el canal. Y la gente que está afuera puede ayudarnos en Patreon. Muchas gracias y hasta la próxima. Chau, chau.